Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar de nuevo este año en el quinto panel laboral de Max Empleo, Max Soluciones. Esperamos que este espacio sea de total crecimiento en buenas prácticas laborales, actualización y bueno, como siempre nos vemos para actualizarnos y reencontrarnos. Damos entonces con esto el saludo y el paso a nuestro primer panelista, el doctor David Lopera Noguera, de quien me permito recordarles que ya ha estado con nosotros en nuestros paneles. ¿De quién se trata? David Lopera es un abogado especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social, graduado de maestría en Administración de Empresas y socio fundador de la firma Lopera de Andrés Abogados y sobre todo especialista en blindar las compañías. David, de nuevo, bienvenido a nuestro panel. Muchas gracias para todos. Bueno, gracias por la puntualidad. Es valioso para nosotros verlos acá desde temprano. Tengo el privilegio de ser el primero en este panel para contarles acerca de la actualidad laboral y sobre todo, antes de empezar la presentación, la víspera que tenemos tan cercana y es el viernes 1 de mayo va a ser el Día del Trabajo. Creo que estamos en un contexto que no podemos dejar de lado esa realidad, sobre todo por lo que va a suceder ese día, que se los anticipo desde ya. Y el presidente Gustavo Petro va a dar una declaración acerca de la reivindicación de los derechos sindicales, porque hay un decreto en curso que ya está en comentarios acerca de la reivindicación de la historia de violencia contra la libertad sindical, en la cual se anuncian unas medidas en el cual se anuncian unas medidas que nos parecen importantes porque son sencillamente, sobre todo pues en el contexto actual, se va a declarar una semana cívica para la reivindicación sindical a partir del 1 de mayo y todos los años en adelante. Entonces nos parece importante, ya que tienes nos parece importante empezar de esta manera porque el derecho laboral desde el 2020 al día de hoy no ha dejado de estar de moda. Estamos con un derecho laboral que, gracias a él, que en realidad nos invita a hacer esta pregunta y que yo les hago a ustedes. ¿Están ustedes actualizados? ¿Ustedes consideran que están al día con toda la normatividad laboral? Bueno, me imagino que por eso vinieron. Entonces, esa pregunta se las hago e invito a la reflexión, porque inclusive mis dos colegas y yo, y Jacqueline, estábamos hablando en la mañana de hoy y conversábamos muy temprano y decíamos a qué hora el gobierno ha emitido tantas resoluciones, tantos decretos y normas más allá de la reforma laboral, porque es que no solo es la reforma laboral, ojo, la gente cree que solo con revisar la reforma laboral ya está al día. Yo de entrada les digo, y les voy a hacer esta pregunta ahora al principio y se la vuelvo a hacer al final. Porque de entrada les digo que la lluvia de próximos decretos que puede venir de aquí al 7 de agosto es alta. Ya hay 4 decretos más que están en estudio. Uno de esos es el de la reivindicación sindical, uno del acoso laboral, uno de la contratación de mano de obra y uno acerca de las facultades para los inspectores del trabajo, que me parece un preocupante, porque les da facultades de declarar derechos. En español, tranquilos, yo les explico mis abogados, mis colegas ya se lo entendieron, pero toda la vida yo he manejado el mensaje, tranquilo, si te visita el ministerio no te asustes, tú respondes, das toda la documentación, estás al día, estamos ahí para apoyarte. Pero pase lo que pase, lo máximo que puede suceder es que el ministerio te va a dar una investigación y te exija que cumplas documentos. Pero con ese decreto ya le darían facultades similares a las que tienen los jueces. O sea, ellos van a poder darle a un inspector la facultad de declarar un derecho, obligar a una empresa a llevar a cabo el cumplimiento de una obligación frente a un trabajador. Lo cual, a mi manera de verlo, me parece un exceso de sus funciones, porque la ley que establece las facultades de los inspectores, digamos, está por encima de un proyecto de decreto. Pero tranquilos, esto es
sencillamente un borrador de decreto no ha pasado, pero sí quiero hacer esta introducción, sobre todo porque quiero invitarlos a que piensen al final de esta charla, ojalá que puedan responder de forma diferente en la pregunta que les acabo de hacer. ¿Y por qué esto es importante? Porque, entonces, solo un pequeño recorderis, reforma a la jornada que se hizo desde el 2021. Esta reforma a la jornada nos llevó a bajar las horas de trabajo de forma gradual y específicamente sucedió, y ya sabemos que pasamos de las 48 a lo que estamos hoy, por ejemplo. Buenos días. ¿Cómo están? A lo que estamos hoy, 44 horas semanales, lo cual regirá hasta el 16 de julio del 26, porque a partir de ese momento bajaremos a esa promesa que dio esa ley, es decir, a las 42 horas. Pero no solo es llegar a esas horas. Cuando estábamos en esa jornada, cuando estábamos en ese momento y cuando estábamos preparándonos para ajustarnos a la reducción de la jornada y al incremento de la hora, sucedió lo que mucha gente no esperaba y que el gobierno logró con la presión de la consulta popular, y fue la reforma laboral. Entonces ya van dos cambios importantes. Se reduce la jornada, se modifica la ley de la reforma laboral, y evidentemente esto nos trae a nosotros la primera consecuencia que creo nos ha afectado como empresa, como personas que manejan nómina. La hora de trabajo es más costosa. Es el mismo salario, menor tiempo, pero la hora sube. Es un impacto directo en la nómina. Sobre todo porque este impacto directo también tiene unas implicaciones importantes, en el sentido que, qué pena si me ayudan porque esto no me está haciendo. Yo volteo y cae fuerte. Entonces, es importante tener en cuenta que llegó la reforma laboral. Llega la reforma y nos establece unos cambios. Erika, me ayuda, por favor. Bueno, yo lo voy a hacer sin la presentación porque no voy a esperar. Entonces, llegan unos cambios importantes en la reforma que, a mi manera de verlo, impactan fuertemente. El incremento gradual del recargo dominical, que ya está rigiendo. Los 5 días del proceso disciplinario. Y hago un paréntesis grande ahí. Si saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Los 5 días. ¿Lo están aplicando? ¿Alguno levante la mano de quien no sabe de qué estoy hablando? 5 días para procesos disciplinarios. ¿Todos lo tenemos claro? ¿No lo tienes claro? Antes de la reforma laboral, junio de 2025 hacia atrás, uno citaba descargos de un trabajador de un día para otro, o por lo menos establecían en el reglamento 2 días, 3 días. Bueno, desde julio de 2025, sí o sí, tienes que dar un espacio de 5 días. Lo citas hoy que es martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. 5 días después, a partir del día siguiente, hábiles. Porque si la norma no lo dice, hay un decreto del año 70, que si no es calendario, 5 días siguientes, gracias. 5 días a partir de la citación, y al 6º día pueden hacer los descargos. Es algo, a mi manera de ver, es una exigencia alta, y sobre todo porque lo hemos sufrido en las empresas. En ese lapso de tiempo puede pasar de todo. La persona se puede incapacitar, o puede no ir, o busca un abogado y se asesora mejor aún, cuando los abogados son los que enredan las cosas, no como nosotros que somos los que te ayudamos. Pero en realidad eso es gravoso a mi manera de verlo, pero hay que cumplirlo. Pero te doy un plan B porque nos ha pasado, y lo hemos hecho con algunas empresas, cuando hay faltas tan repetitivas y tan cíclicas, porque la norma te da la facultad de hacerlo por escrito o en una diligencia de descargos. Entonces, hay algunas empresas que hemos optado por faltas como llegaste tarde. Manifieste por escrito y tiene 5 días porque llegó tarde. Necesita ahorros de gasto administrativo hacer un descargo, que sabemos que es altísimo. Entonces, eso me parece, pues obviamente, algo que solamente queremos hacer una pequeña recordación de estas nuevas reglas. Sobre todo también el tema de los aprendices, que ya vamos a ver el nuevo decreto. Se emitió hace unas 3 semanas, aproximadamente 4 semanas, un nuevo decreto para los aprendices. 5
el punto clave que me parece a mí no debemos dejar de lado, la nueva o la actualización que tenemos que hacer en el reglamento del trabajo, y nos dieron hasta junio de este año. O sea, no es que yo quiera, no es que sea opcional. Entonces los invito a que tengan presente ese deadline o ese límite de tiempo de sus empresas, porque tenemos hasta junio para actualizarlo con todas estas novedades. Y me ha pasado algo muy curioso con las empresas, y es que actualizamos y a la semana siguiente sale la resolución y no hemos podido publicarlo. Vamos a actualizarlo y sale una nueva circular. Vamos a actualizarlo y sale una nueva circular del Comité de Convivencia. Vamos a actualizarlo y sale una nueva circular de los exámenes ocupacionales, que hoy vamos a hablar de eso, tranquilos. Entonces, de aquí a junio vamos a tener que actualizarlo, y si de aquí a junio no alcanzamos a tener todo lo que tenemos al día, ahí yo los invito a actualicémoslo y hagamos políticas que podamos anexar al reglamento, o dejemos abierto el espacio para que el reglamento sea de aplicación de las políticas instructivas manuales, que es lo que siempre hago, porque a veces es imposible tener que abarcar o seguir el ritmo de la normatividad en Colombia, sobre todo con este gobierno. Y vuelvo y retomo el mensaje que les dije ahorita: no solo la reforma laboral, y ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy. La reforma laboral nos dio estos nuevos cambios, y sobre todo el punto número 6, que nos han consultado mucho en la firma: contratación de personal discapacitado. También hay una nueva obligación que también va a regir a partir de junio de 2025 como obligación que va a poder ser sancionada, y tiene unos márgenes de personas. Vuelvo y pregunto: ¿saben de qué estoy hablando esta nueva obligación? ¿Tienen en el margen o en su radar esta contratación que tienen que hacer? ¿La habían escuchado? ¿La habían visto en las redes? ¿Se los habían informado? Pero hay un problema principal: ¿quiénes son los discapacitados? Ustedes me pueden decir a mí cómo clasifica uno como discapacitado. ¿Quién lo certifica? ¿Sabemos cómo? Algo va por ahí. Bueno, como uno, si uno hace el ejercicio de leer la reforma laboral y uno escribe la palabra reglamentación, y William sabe lo que hablo, aparece más de 120 veces. Cuando uno ve esa nueva obligación, quedó sujeta a reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, como uno evidentemente tiene que tomar acción, como yo ahora que me quedé sin pila, hemos presentado derechos de petición al Ministerio del Trabajo, y en el mismo mes nos han dado dos respuestas. La primera respuesta fue: no, eso está sujeto a reglamentación, nosotros no tenemos en este momento cómo responderte. Y la segunda fue: usted debe guiarse por la resolución del 2024 del Ministerio de Salud, a través del cual se creó un procedimiento mediante el cual las personas pueden obtener un certificado de discapacidad. ¿Qué aplica uno ahí? Entonces mi consejo es: si ya por lo menos tenemos una forma, que es una resolución de 2024, yo los invito a que nos guiemos. Y otra cosa importante: esta nueva obligación habla de personas nuevas o que ya estaban vinculadas. Entonces, si ya tenemos personas vinculadas que creemos pueden estar en ese rango de discapacidad, hagamos el trámite con el Ministerio de Salud, porque de aquí a que salga la reglamentación no sabemos cuánto puede pasar. Entonces mi invitación es, ante esta nueva forma de fiscalizar del Ministerio, que ya les voy a contar un poco, ya que vamos a tener a junio de 2025 más tardar que tener actualizado el reglamento y tener contratadas a las personas de discapacidades. Si nuestra empresa tiene 500 empleados, tenemos que contratar 2 discapacitados. Sí, te escucho. Pero no. Cada 100. Y si tenemos más de 500, uno cada 100. Entonces, mi invitación es: hagan un censo de las personas que ustedes consideren que tengan un fuero, o que ustedes consideran o sepan que han tenido incapacidades recientes, o personas que tengan una calificación en curso. Ahora William les va a hablar un poco más de los cambios jurisprudenciales de los fueros de estabilidad laboral reforzada, pero me parece importantísimo que tengamos presente que ahora el Ministerio va a estar fiscalizando de forma, digamos, diferenciada lo que todos ustedes aquí, incluidos mis colegas y yo, teníamos en la mente. Cuando el Ministerio te iba a visitar, te avisaba: vamos a ir tal día, recíbanos a una sala, denme agua, denme café, recíbanme, atiéndame, reúnanse conmigo. No. Desde diciembre de 2025, con 2 resoluciones que se emitieron por parte del Ministerio, ahora pueden llegar sin previo aviso y te pueden vigilar y exigir
el cumplimiento de las evaluaciones que les acabo de contar por lo menos, o de contratación de aprendices, la contratación de discapacitados, la actualización del reglamento, y sobre todo algo que me llama mucho la atención, que ni siquiera los inspectores están de acuerdo, bueno, con los que he tenido que atender los últimos 3 meses, enfoque de género. Enfoque de género es, van a ir y vigilar, por ejemplo, si en la empresa se da la oportunidad de cuando se contrata, las personas tienen o se les respeta el enfoque de género, si en los baños se da la facilidad de diferenciar si hay enfoque de género o no. O sea, hay inspectores que no están de acuerdo, pero es lo que está rigiendo en este momento. Entonces eso es importante porque van a poder llegar y, ojo, si esto llega a pasar, que es el proyecto de decreto que les da facultades de sancionar, bueno, y de declarar derechos. Entonces mi invitación es, por algo que ya les voy a contar más adelante, y es el nuevo Código General del Código Procesal del Trabajo, tenemos que estar actualizados. Hay que ponerlo a 10. Y ya les voy a contar por qué, por un tema de términos y de tiempos. Entonces, pasemos en materia a una normatividad que la gente lo tiene, pues, a ver, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Otra vez, reforma laboral. Cambió el enfoque de cómo se contratan los aprendices, ahora los aprendices son empleados. Pero hizo algo que a mi manera de verlo no me gustó y considero que genera un perjuicio y desincentiva la contratación de aprendices. En cifras, porque ya lo dijo el Dani, se redujo en 12.000 personas la contratación de aprendices. Uno. La monetización pasó de 290.000 millones a 400.000 millones. Entonces, si el gobierno lo que quería era incentivar la contratación de aprendices, esto no está pasando. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Entonces, esto es importante porque antes de ese decreto, si yo contrataba un aprendiz, para la cuota de discapacitados que le acabo de contar, servía. Pero hay un decreto, un artículo en este decreto que establece, no señor, no entra. Entonces, parece peor, porque lo que yo he observado, y vuelvo y retomo, reforma laboral les cambia su condición, ahora son empleados, prestaciones sociales en esta etapa práctica, aportes a ARL desde la etapa lectiva, en la etapa práctica aportes a ARL, salud y pensión, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte. Si es una persona en la cual en la empresa hay sindicatos, es sujeta a aplicarse los beneficios de la convención. Entonces, ¿cómo eso no va a subir el costo de una persona? Pero, además de la reforma, se emitió una circular que, si necesitan buscarla, es la 83 de 2025, que dio reglas de cómo yo contrato un aprendiz. 83 de 2025. Y después de esa circular se crea este decreto. Para que no tengan que leérselo todo, no cambia mucho lo que se dice en la ley. Sigue siendo de la misma condición, da unas nuevas condiciones de suspensión del contrato de aprendizaje, da unas nuevas causales de interrupción, o sea, nos da herramientas para saber cómo administrar a los aprendices. Porque hoy, la consulta más importante hoy de los aprendices es: ¿qué hago? ¿Cómo lo contrato? ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo administro? ¿Qué debo pagarle? Y además, sí hizo algo nuevo que no estaba antes, y es que retomó las prácticas laborales. Entonces dijo quiénes son los practicantes, que es netamente de formación, que si las empresas consideran pueden pagar un apoyo de sostenimiento, y que es una relación tripartita como lo ha sido siempre: universidad, empresa y practicante. Ahí mi consejo es, porque no lo dice el decreto, hagamos un convenio con las universidades, porque es una relación netamente de formación. Practicantes, ojo, no son aprendices, no son las personas que están fijadas por el SENA en resolución, son estas personas cuyo pensum de estudios les exige hacer una práctica para poder graduarse, o sea, practicantes universitarios. Otro punto clave que acaba de ser modificado y tiene una nueva reglamentación es el decreto 234 de 2026, o en español, la negociación colectiva. Les voy a dar 3 cosas a las cuales hay que ponerle la lupa, pero ya. Primera lupa, o primer punto, ponerle cuidado. Negociación multinivel. Eso no es Amway, no es Avon, no es... No. Negociación multinivel significa que si los sindicatos de la empresa de acero se unen y nosotros como empresa no tenemos sindicato, y la empresa de acero negocia, los sindicatos de la agremiación y la confederación de las empresas de acero se unen y negocian
y definen el segundo punto que se llama piso mínimo sectorial. Ya lo voy a explicar qué es. Nosotros, sin tener ese sindicato, tenemos que aplicar esa convención. No sé si me hice entender de la gravedad de esto. O sea, si yo soy del gremio de restaurantes de Manila, porque tengo unos clientes allá, y a uno de los trabajadores se le dio por afiliarse al sindicato de trabajadores de Manila, y negocian como sector de restaurantes de Manila, y llega y se le presenta el pliego de lo que negocian a restaurante 1, 2, 3, 4 y 5. Ellos tienen que aplicar el mínimo de condiciones que está en la convención, o en español, lo que diga la convención lo tienen que hacer. Eso es piso mínimo sectorial. O sea, si yo soy una empresa, por ejemplo, en Manila, pensemos en el restaurante más grande de Manila, y establece unas condiciones que puede pagar, pero hay uno que apenas acaba de abrir, que tiene 2 empleados, ¿cómo va a subsistir? ¿Cómo puede asumir, o cómo tiene él la forma para asumir la obligación de la carga económica de lo que negocia una empresa grande? O pasemos otra vez a la empresa de acero. La empresa más grande de acero en Colombia negocia, o me ha pasado con empresas que están cerca del sector, y tiene que asumir los costos económicos de lo que establece esa negociación multinivel, porque el decreto establece que ahora se pueden unir los sindicatos y negociar en nombre de todo el sector. Eso me parece delicado. Bueno, ya ahí les anticipo que está demandado por FENALCO. Ellos presentaron una demanda en contra de este decreto, porque obviamente los comerciantes alzaron la mano. Yo cómo voy a tener que asumir, sin haber negociado, sin haber participado en la mesa de la convención, una convención colectiva, cuando toda la vida, otra vez, nos cambia la regla de juego. La negociación sindical ha sido entre partes, individual. Entonces, ojo que si llega a suceder, es real, no es mentira. Si le llegan a tocar la puerta y dicen aplíqueme la convención porque el piso mínimo sectorial lo dice, hay que hacerlo. O por lo menos, mientras la demanda siga dando su curso, pelearlo. Y el tercer punto, que usted les iba a decir, en la negociación del 234, era la unificación de pliegos. Hay empresas que tienen hasta 15 sindicatos. Eso pasa, es real. Entonces, si ellos van a negociar, eso me parece positivo realmente, porque lo que pasaba en la práctica era el mayoritario presentaba y los más pequeños esperaban para presentar algo parecido, pero hay que negociar 15 veces. Entonces, con la unificación de pliegos se establece en el nuevo decreto que los sindicatos tienen que presentar un solo pliego. Eso me parece positivo, porque las empresas que tienen 15 sindicatos, tengo un cliente que tiene 8, tienen que tener 2 personas únicas y exclusivamente para administrar las convenciones. No hacen más nada en todo su trabajo. Negocian, administran y hablan con los sindicatos. Es que imagínense, 8 presidentes de sindicato, 8 vicepresidentes, 8 tesoreros, 8 directores de la comisión de reclamos. La comisión de reclamos de un sindicato es una persona que se queja todo el día. Entonces, eso me parece positivo realmente, porque unificar las convenciones en un solo pliego de peticiones es darle mayor tiempo a las empresas, mayor facilidad y mayor viabilidad de lo financiero. Porque ahí, a manera de punto adicional, eso es algo grave de este decreto, le da las facultades a los sindicatos de solicitar información financiera a las empresas. Eso es delicado, porque siempre en las mesas de negociación lo que hemos hecho es esa información confidencial, está sujeta a la protección de datos, no lo damos. Pero ahora con este decreto van a poder meterse por esa puerta, o hasta donde su creatividad de los sindicatos les dé. Entonces, ojo, porque esos 3 puntos se los traigo. Yo no sé si en las empresas hay sindicatos, pero ya no tiene que haber. Ya no tiene que haber. Entonces, hay que prestarle mucha atención a la evolución de la demanda. Yo, pues, obviamente, lo importante es hacerle seguimiento a los medios y se seguirá informando, pues, lo que suceda con esto, pero a mí me da algo gravísimo, porque una empresa pequeña va a tener que asumir lo que una empresa grande negocia. Eso es abusivo desde donde se mire. Ese es un punto que ha estado sonando bastante en los últimos las últimas 3 semanas, creo yo. Hay el logo de un canal que no voy a decir cuál es, pero creo que todos saben cuál es, que se puso de moda. ¿Por qué? Porque, y aquí les quiero contar lo siguiente, el acoso sexual tiene una nueva reglamentación, y el colombiano solo cuando hay letra con sangre aprende. Entonces,
Entonces, cuando ya el colombiano vio que ese canal, que ya todos saben cuál es, se hizo famoso por un escándalo, ya saben de qué, la gente empezó a decir, ¿cómo así? ¿Que eso existe? Bueno, hay una ley que se creó en 2024 que cambió las reglas de juego, que obliga a tenerlos por lo menos una política de acoso sexual. Esa es la base, partamos de ahí. Lo segundo, y es lo que estamos poniendo en las políticas, por favor ustedes denle herramientas a sus trabajadores, y ojalá lo diga la política expresamente. Natalia lo sabe porque estamos trabajando algo parecido. Las políticas deben darle a ellos los canales en los cuales pueden acudir en las autoridades en Colombia para denunciar, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. ¿Por qué les digo esto? Porque lo famoso de todo esto, además de que el Ministerio del Trabajo fue, si ustedes vieron Caracol, si ustedes vieron noticias, me equivoqué, me confundí. Si ustedes ven noticias o vieron noticias por esos días, hubo una inspectora del ministerio que fue y empezó a dar declaraciones. Fuimos al canal y aquí estamos por el enfoque de género de la nueva resolución. O sea, les cayó como anillo al dedo. Por las facultades policivas que tienen, ellos pueden ahora clausurar una empresa si está violando los derechos de una con esa nueva resolución. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente ahí lo grave de esto, que además estamos expuestos reputacionalmente puede ser gravísimo si tenemos una situación de estas y no lo manejamos bien, porque además el representante legal de la empresa, ojo con esto, puede tener responsabilidad penal, no laboral. Ahí sí me toca llamar a mi aliado penalista, que son mis amigos millonarios, los penalistas, y decir, ayúdame porque el representante legal de mi cliente tiene un problema penal. ¿Y por qué puede ser problema penal? Porque no tomamos las acciones necesarias para prevenir, corregir y proteger a la víctima. Ojo, por eso lo traje hoy. Porque este tema está en furor. Yo creo que, una opinión personal, yo creo que lastimosamente eso ha sucedido siempre. Yo soy de Barranquilla y en Medellín lo he observado, somos sociedades machistas. Y yo creo que eso ha pasado toda la vida. Lo que sucede es que ahora, como ya cuando las víctimas toman fuerza y eso los cerebros hablan, pues el tema sale a la luz. Pero cuando pasó lo que pasó en ese canal, que todos saben cuál es, no solo fue una queja. Lo que yo observé después de eso es que fueron 1, 2, 3, casi hasta 20 personas que se quejaron y que venían de años atrás. Entonces, ojo, porque ya la gente, porque obviamente también los hombres podemos ser víctimas de acoso, hombres y mujeres, ya tienen herramientas para presentar denuncias. Y dos, algo que les quise traer hoy, porque la idea de todo esto es que ustedes, además, no es venderles miedo, sino que estén preparados. Quiero que sepan que además hasta el 30 de junio de este año hay que hacer una publicación en la cartelera interna de todas las quejas que se presentaron por acoso sexual. 30 de junio de este año. No te escucho nada. ¿Listo? A partir de... Sí. Entonces hay que hacer publicación a más tardar 30 de junio. O sea, semestral hay que hacer una publicación 30 de junio, 30 de diciembre, en la que indiquemos si hubo o no quejas de acoso sexual. Que la cartera la lea a los trabajadores, eso es otra cosa. Pero que si el ministerio llega y hace esa visita sin previo aviso, señor del ministerio, aquí tenemos la publicación, no hubo quejas, porque me ha pasado ya. O si hubo. Entonces, ojo, porque, vuelvo, insisto, tener una política de acoso sexual diferente a la política de acoso laboral. Ojo, eso es otra cosa que también quiero decirles. Esta nueva ley de acoso sexual separó las reglas. Por aquí acoso sexual y por acá acoso laboral. Comité de convivencia, acoso laboral y cuerpo especializado diferenciado por acoso sexual. Ahí les doy un tip, porque, Dios, qué cansancio. Otra carga administrativa. ¿Qué estamos haciendo? Las cajas de compensación tienen apoyo psicológico. Nos ha servido. Y alzan la mano y te apoyan como empresa. Si ustedes tienen una situación de estas, dirijan a la persona a la caja de compensación o veamos apoyo en la caja de compensación para que le den apoyo psicológico, porque a la víctima hay que protegerla. Y ahí sí estoy de acuerdo y hay que hacerlo. Ojalá separar a la persona del cargo temporalmente mientras se decide la situación, y si es necesario investigar la conducta, no lo puede hacer el comité de convivencia. Ojo, que eso es un error que estoy viendo muy común. No lo puede hacer el comité de convivencia, tiene que ser un cuerpo nuevo diferenciado. Pidamos apoyo a la caja de compensación, conformemos un equipo especializado. El tema es, y ahí me incluyo, nadie está preparado
desde lo profesional para manejar una conducta de acoso sexual. Eso es muy complejo, muy especializado. Entonces mi invitación es, si llega a suceder, ojalá que no les pase, pero si llega a suceder, preparémonos como empresa, preparémonos como área de recursos humanos y ayudemos a la víctima, tengamos ya el protocolo pues publicado, separémonos, mandemos las vacaciones, atendámosla, demos prioridad, pero sobre todo apoyemos desde lo psicológico, porque es lo más difícil, me parece a mí, una situación de estas. Salas lactantes. Por allá en el 2022 o 23 se emitió una normatividad que las creó, o por lo menos las retomó, pero en ese momento nadie sabía nada. ¿Tengo que hacerlo o no? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Será que sí estoy obligado? Hubo empresas que corrieron y lo hicieron, y todo el mundo quedó en el aire como, bueno, ¿qué debo hacer? Y eso se lo llevó el viento. Y pasó el tiempo, y nadie sabía, ni tenía muy claro si tenía que hacerlo o no, y el ministerio inclusive dejó de preguntarlo, porque el ministerio iba y empezó muy juicioso. Usted tiene la sala lactante, y revisaba y abría la puerta, porque pues yo vi varias empresas que lo hicieron, pero llegó el punto que el ministerio dijo, no, eso ya no lo estamos revisando, porque pues no tenemos claro, ni siquiera ellos tenían claro lo que había que hacer. Pero hay una nueva resolución de este año del Ministerio de Salud que estableció las reglas, y es lo que quiero que se lleven, de quién debe implementarlo. Si su empresa tiene hasta 1.500 salarios mínimos de capital, mis números son malos, ¿alguien me ayuda? 1.500 son, bueno, casi 1.000 millones, de 2.000, bueno. Si su empresa tiene un capital de esta cantidad, tienes que tenerles. Si no tienes ese capital, como muy seguramente pasa en el 90% de las empresas, si tienes de 50 mujeres en adelante contratadas, tienes que tener 50 mujeres en adelante. Entonces, ojo, porque ese es el primer punto de partida, ¿me aplica o no? Y a partir de ahí, desde el 13 de abril de este año, que fue cuando se creó, hay que tener las salas de lactancia, o sea, de aplicación inmediata, si estamos en ese rango, tenemos 50 mujeres contratadas. Y si tenemos sucursales, cada sucursal con 50 mujeres, también hay que tener una sala por cada sucursal. Entonces, para que lo tengan en el radar, sin entrar en detalles, porque no quiero cansarlos de lo que tienen que tener, hay que tener una documentación, unas cualidades de cómo debe ser el espacio, la refrigeración, bueno, eso lo pueden mirar en la resolución. Pero lo que quiero que se lleven hoy es, si están obligados, porque tienen más de 50 mujeres en su nómina, nos llaman y los ayudamos. Y le decimos, dice esto, hay que hacer esto, hay que revisar esto, pero lo primero que tiene que tener en el radar es, me aplica, busco la resolución y empiezo a pensar en el proveedor que me va a adaptar a mí, que puede ser una especie de un baño, porque yo las he visto, la sala de lactancia. Exámenes médicos y pruebas de alcohol y drogas. Esto me parece importantísimo, importantísimo. Sobre todo porque tenemos que en nuestra mente que podemos despedir con justa causa si una persona me sale positiva. Y se lo digo porque he tenido procesos, unos a favor y otros en contra, por no haber cumplido con lo que dice la resolución. Primer punto clave que quiero que se lleven. Esto solo debe o puede hacerse para personas cuyo cargo sea de alto riesgo. O sea, o puede fundamentarse en alcohol y drogas, me refiero. No dice esa salvedad. Entonces, habla de unos operarios, habla de unos conductores, habla de unos maquinistas, o en el peor de los escenarios, lo reduce a riesgo 4 y riesgo 5, alcohol y drogas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no necesariamente una persona que tenga riesgo 4 y 5 es la única que puede representar un riesgo para él y su entorno. Vuelvo y desarrollo esta idea. ¿Por qué les digo esto? Porque la última jurisprudencia y lo que habla la ley y todo eso que salió en un canal que ustedes conocen, básicamente lo que estableció es la justa causa válida cuando el haber estado o haber resultado positivo representa un riesgo para él, para su entorno y para su puesto de trabajo. ¿Cómo medimos esto? Esto no necesariamente puede ser para 4 y 5, para conductores operarios. O sea, hay personas que pueden estar en un laboratorio o hay personas que tienen una operación de riesgo 1, riesgo 2 y tomaron una mala decisión. Bueno, entonces, por ahora, porque esto es una resolución, no es un decreto ni es una ley, es una resolución que reglamentó los exámenes, las pruebas de alcohol y drogas
Primero, solo pueden practicarse para este tipo de personas. Segundo, solo puede hacer el examen una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Aquí mi doctor lo sabe. Solamente con licencias de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vuelve y juega. Uno le llevó esa resolución y digo, ¿quiénes son las personas que aplican ahí? Personal médico. Y uno, ¿cómo así que personal médico? O sea, me toca contratar un doctor por cada vez. Entonces, como muchas veces pasa en este país, que estamos sujetos a la reglamentación, se emitió un concepto del ministerio que dijo personal médico puede ser técnicos, auxiliares, enfermeras, bacteriólogos, siempre y cuando tengan licencia de seguridad en el trabajo. Mi consejo es, si no tenemos un médico directo porque no nos da la nómina, porque no tenemos la necesidad de hacer de forma tan repetitiva los exámenes, tengamos una IPS certificada. Y ese es el tercer punto. Los equipos que hacen la prueba tienen que estar calibrados y certificados y en constante revisión. Y tenemos que tener la capacidad de demostrar que están calibrados. Entonces, lo que les dije al principio, estas tres cosas que les acabo de mencionar hay que tenerlas en cuenta antes de tomar una decisión de un despido con justa causa, porque ya no es solamente mi líder de logística salió positivo y me llama, doctor, despídalo. Espera un momento, ¿cómo así? Calma, vamos a revisar. Primero, ¿qué dice tu reglamento? Aquí mi doctor José le va a hablar de eso. La falta grave, si es grave, si el daño se vio evidenciado. Y tres, si es tema de alcohol y drogas, ya no es tan sencillo como decir salió positivo, ya yo lo puedo despedir de una vez. Entonces, eso es delicado porque cambia las reglas del juego. O sea, ya las pruebas no las puede hacer cualquier persona, sino persona con licencia y inclusive, pues, obviamente, ciertos cargos que estén, además, determinados en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Cuarta obligación. Tenemos que modificar nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo y establecer en nuestro sistema de seguridad en el trabajo cuáles son los cargos de riesgo alto. Ojo, porque esto es un tema importante. Y llegué a donde quería llegar, que se lo dije ahorita cuando estaba explicando otro tema, y es el nuevo código o el nuevo proceso laboral. Esto no solamente para los litigantes, para los jueces o para los magistrados, porque la gente ahí, pues, tengo clientes que me han dicho, no, doctor, yo estoy tranquilo. Yo, pero no es solo para los litigantes. Como empresa nos impacta. ¿Y por qué nos impacta? A ver, se los voy a dar del lado bueno y del lado malo. Del lado bueno, este tipo o esta ley crea un nuevo tipo de procesos. Ustedes saben y conocen que cuando una persona tiene fuero de maternidad, fuero de salud, fuero pensional, ellos pueden presentar una tutela de una. Todo el mundo sabe eso. Uno tiene en la mente, lo despedí, tutela. Bueno, me pasó la semana pasada y quiero darles ese tip para que se lo lleven y lo apliquen si les sucede. Esta ley crea un nuevo proceso y dice, en casos de fuero de maternidad, fuero de salud, fuero de prepensionado, ahora las personas pueden acudir al proceso monitorio, así se llama. Proceso monitorio es un proceso que viene del derecho civil y se trabaja para el laboral. Y la persona puede demandar y yo como empresa, ojo, solo voy a tener 5 días para contestar. 5. Eso me parece que me impacta como empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque si no contestamos el proceso, nos pueden embargar. Además, de una vez. Entonces, imagínense tener un embargo con un proceso de esto. Me parece que hay que prestar atención. Además, otra cosa que me parece gravísima, si ustedes han tenido que enfrentar un proceso laboral, ahora no vamos a conocer la demanda, sino solo hasta cuando se aplica la demanda. Ustedes recientemente han enfrentado procesos, la nueva ley desde la pandemia hacia acá, demandas. ¿Han tenido que afrontarlo? Bueno, ¿cómo funciona rápidamente? Funcionaba, perdón, del 2020 hacia acá, todo cambió con la pandemia y los procesos se volvieron digitales. Y si yo quería demandar a una empresa, le hablaba de mano. No tenía de que la demanda se la mandaban hasta que la emitía. Ya no es así. Ahora, con la nueva ley, ojo, de los procesos que llegan del 6 de abril en adelante, solo vamos a conocer la demanda cuando la admita. ¿Eso qué significa? Que solo vamos a tener 12 días para contestar la demanda. En este sentido. Entonces, nos impacta como empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la documentación preparada. Recomendaciones desde ya. Si hay un caso que sabemos, porque lo sabemos, se va a poner complicado, preparemos la documentación. Revisémoslo a la vida. De una vez vamos preparando, pues si nos va a demandar, porque el tiempo de respuesta va a ser mínimo.
Tercer punto clave. Si nosotros como empresa tenemos un proceso y perdimos en primera y en segunda, ya nos van a poder embargar desde segunda instancia, de una vez. Eso me parece un cambio que nos impacta como empresa. ¿Por qué? Porque uno como empresa piensa, cuando pierde un proceso, en primera y en segunda, yo me puedo ir hasta la Corte Suprema, puedo pelear hasta el final. Ahora, si yo me quiero ir a la Corte, hay que constituir una caución. O sea, pagar una póliza de seguros para poder demostrarle al tribunal que yo no voy a escaparme y no voy a pagar. Eso es importante, porque a veces uno no tiene tiempo para pagar de una vez, como empresa me refiero, o tiene la necesidad de extender hasta donde más pueda el pago de una obligación que sabe que está perdida. Bueno, ya no es tan así. Ahora, si uno quiere irse a casación, tiene que constituir una póliza de seguros. Y si no la constituyes, te pueden embargar. Entonces, eso me parece clave y es el cuarto punto para cerrar este último punto que les quiero traer hoy. Y es, básicamente, que ahora, desde que te demandan, te pueden embargar. Uno, o sea, hay medidas cautelares desde el inicio de una demanda, ni siquiera al final, que uno tenía claro cuando lo demandaban que te embargaban solo cuando perdías. No, ahora te pueden embargar para proteger al trabajador. Proceso de monitoreo que les conté ahorita. Perdón, proceso especial que les conté ahorita. Si pasan esos 5 días y uno no responde, te pueden embargar. Y proceso monitorio. Es un proceso ¿qué significa este proceso? Ahora, cuando hay discusión, cuando está muy clara la obligación, por ejemplo, yo soy un trabajador que fui despedido y no me ha pagado la liquidación, yo puedo ir, presentar una demanda y en 5 días, si no respondo, yo puedo embargar a la empresa. Ya debo esperar 3 años, 4 años, 5 años. Eso es importante porque, ojo, si nos llega una nueva demanda y no respondemos o no hemos pagado la liquidación, ya la gente no va a tener que esperar o va a pensar, la gente de la calle, no, yo no demando porque eso demora 3 años. Eso demora 4 años. No, cuando ella vuelve y juega, cuando la puerta de entrada, ¿cuál es? Si la obligación es demasiado clara, no hay lugar a discusión. O sea, el trabajador le terminamos el contrato y no hemos pagado la liquidación, eso es uno. Si el trabajador se gana una comisión, no se lo hemos pagado. Si el trabajador tiene un beneficio extralegal y no se lo hemos pagado. Ojo, porque ese tipo de demandas van a ser, se supone y esperamos, van a ser lo más rápidas posible. Y lo que les quería contar y nos pasó la semana pasada es, si le llega una tutela por acoso, por fuero de maternidad, por fuero de salud, ustedes aleguen al juez, usted debe negar esta tutela porque hay un proceso especial. Y nos pasó en la firma. Y se lo digo porque uno le tiene miedo a las tutelas. Las tutelas llegan y uno dice, uff, no sé, echa la bendición, respondo lo mejor que pueda porque los jueces de tutela a veces fallan por consideraciones de la OIT o por consideraciones de un litigio contra Perú que nos pasó el mes pasado. Entonces, ojo, porque eso es clave, porque los fueros de salud no les tienen miedo. A pesar de estar bien parados, a pesar de que el doctor tomó la mejor decisión, a pesar de que hicimos el examen, que seguimos las recomendaciones, puede pasar lo que sea. Entonces, mi consejo es, si les llega a pasar, aprovechen esta nueva ley y digan, señor juez, esto se debe discutir en una demanda. Porque ya me pasó y negaron la tutela. Entonces, creo que hasta acá los dejo porque el tiempo se me acaba, pero no quería terminar sin hacerles, ya que se me fue la pregunta, ¿están actualizados? ¿Consideran que están al día? Hay trabajo para hacer. Muchas gracias. Esta apertura de David Lopera nos cuestiona a todos. Realmente, más allá de dejar inquietudes laborales y cuestionamientos, es, como lo dijimos desde un comienzo, prepararnos para este nuevo escenario laboral, que yo creo que nos atañe a todos los que queremos seguir haciendo empresa, como les dije, con propósito, pero empresas sostenibles y rentables. Muchas gracias, David. Bueno, después de esta intervención de David, damos también gracias a Trigo Pan y Arte, nuestra empresa usuaria hermosa. Otras empresas querían traer la muestra comercial, clientes, pero no lo lograron hacer. Esperamos que conozcan este emprendimiento que es hermoso como todos, pero que nos llena de orgullo en Max Empleos tener jóvenes emprendedores como ellos. Gracias. También está el Fondo de Empleados, aportes en línea, lo AMPRO, que ya conocerán de esta nueva empresa con quienes esperamos seguir generando bienestar a todos los trabajadores en misión.